Primera de Corintios, con un poquito de resfriado, pero no está resfriado Corintios. Vamos a leer del capítulo 6, que corresponde hoy. Leemos del capítulo 6, verso 11 y 12. Y esto erais algunos de vosotros, o eras algunos, dice. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré o no me meteré debajo de potestad de nada, gloria a Dios. Amén. No me meteré debajo de potestad de nada. Amén. Muy bien, vamos a orar por las peticiones. Tenemos aquí una cantidad grande y un agradecimiento del hermano Juan Leonardo por ese milagro. Se llama mi hija Noemí Leonardo. Que Dios le bendiga por un problema que solo es que Dios puede, el único que puede hacer ese milagro, dice, en su hija. Entonces es una petición. Vamos a levantar las manos al Señor. ¿Cree usted que el Señor puede oírle y puede galardonarle? Levante sus manos y le vamos a pedir al Señor. Padre que estás en el cielo, hay aquí peticiones de tu pueblo y hay, Señor, clamor unánime para que tu palabra refresque la tierra, remoje la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Cada problema, cada dificultad, la dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Tenemos esta noche un capítulo muy poco usual para predicar, pero creo que muy práctico para enseñar. No es un capítulo para un sermón, no es un capítulo para un servicio devocional, pero nosotros venimos no solamente a oír sermones devocionales, sino venimos a aprender cómo caminar la vida práctica, la vida cristiana, como debe ser caminada. Pues este capítulo empieza dando instrucciones de cómo nosotros comportarnos delante de los infieles cuando tenemos problemas dentro de los fieles. No es una instrucción solamente para arreglarnos los asuntos internos, sino cómo lo pueden ver los de afuera. Porque es cierto que los de afuera, y cuando me refiero a los de afuera, los que no han conocido a Cristo, tienen un concepto, qué sé yo, cuál es el concepto que tienen del cristiano, pero de todas maneras ellos, en sentido general, creen que el cristiano tiene una vida diferente, que trata las cosas de manera diferente, que hay una vida nueva, etcétera, aunque no lo entiendan, o aunque crean que es una mera forma de decir las cosas. Pero ellos notan que mucho cristiano cometemos nosotros el error de dilucidar nuestros problemas delante de los infieles sin ninguna sabiduría. Y entonces ellos o entienden que es una farsa el evangelio, o entienden que nosotros somos iguales a cualquier otra persona en el trato. Por ejemplo, aquí dice: hay entre vosotros
fricciones, algo en contra de otro hermano. Y note usted que eso de tener algo contra otro hermano no es nuevo. Eso es viejo ya. Eso estaba desde los días de la iglesia al principio. Entonces, debemos dar por descontado que no haya problemas, fricciones entre hermanos. Quizás dice alguien, las fricciones vienen cuando no hay amor, cuando no hay comprensión, etcétera. Pero realmente, hermano, es imposible que entre humanos dejen de haber fricciones. Puede haber una pareja que se ama mucho, pero el amor intenso en la pareja no es suficiente para evitar más de alguna fricción. Eso es obvio. No creo que haya aquí alguien que levante la mano diciendo yo nunca he tenido una fricción. Se necesitaría no tener ningún sentimiento y ser igual a la otra parte. Y eso no es posible. Tenemos que admitirlo entonces. Pero aquí nos está tratando de hablar a gente inmaculada, a gente que no peca, que no hace problema entre sí, sino que lo que trata es que es imposible, no debe ser que nuestros problemas los tratemos con los infieles. ¿Por qué razón? ¿Será una hipocresía, hermano? ¿Será que mejor detrás de la puerta nos vamos a dar fuerte y ya de frente de todos una sonrisa después con anteojos oscuros? No, yo creo que no. No es ese el ángulo. El ángulo es que hay gente que está tratando o en el camino de conocer a Jesucristo, y cuando encuentra a una persona cristiana en una vida, en un mal momento de esos, y no se tiene el cuidado de no ser piedra de tropiezo para los infieles. ¿Osa alguno de vosotros teniendo algo con otro? Se está refiriendo a otro hermano. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Esto quiere decir, hermano, que la iglesia debiera estar en capacidad, y debiéramos nosotros los miembros de la iglesia conceder esa capacidad a nuestras congregaciones de que nos juzguen en problemas de la vida diaria. ¿No se ha fijado usted que poco a poco la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a las congregaciones, poco a poco se van alejando de la vida integral, o como pudiéramos llamarle, la entrega total? Divorcian, pues, quiero decir, la vida en la iglesia, en la congregación, de la vida en el hogar. Y cuando ya se le dice a alguien, mire su vida en el hogar, no se meta en mi hogar. Aparte es que yo estoy en la iglesia, pero en mi hogar no se meta. Como que fuera diferente. O sea que tratamos nosotros de tener una vida lo más alejada del juzgamiento de los líderes o de los ministros. Y yo creo que no, hermano, no tenemos nosotros que, mire, me cuesta explicarlo, pero es proverbial que la iglesia nunca la consideramos nosotros como un juzgado. ¿Verdad? Inmediatamente que usted tiene un problema, no va a que lo diriman en la iglesia. Yo no sé a dónde va. Pero debiera ser la iglesia el primer lugar donde debiéramos arreglar nuestros problemas. Pero resulta que menoscabamos a veces los ministerios. Entonces no le concedemos al ministro la autoridad que debe tener, o el ministro no ha podido ponerse en el sitial de autoridad, y entonces resulta que no se le reconoce ninguna acción. Entonces no se puede arreglar nada. Qué hermoso sería, hermano, que los problemas más difíciles nosotros los arregláramos en la iglesia. Ir al pastor, al ministro, y tratar de arreglarlo.
a ese nivel. ¿Por qué tenemos que ir a una persona que no conoce a Cristo? Yo no tengo nada contra los hermanos abogados. Digo los que son hermanos en Cristo, pues. Y tampoco contra la profesión del abogado. Pero yo no sé cómo me voy a poner esta noche a decir esto, pero fíjense, hermano, que se está hablando de, por ejemplo, que una persona que ha sido redimida por Cristo y que se supone que está sometida a una autoridad dentro de la iglesia, debiera de arreglar sus asuntos ahí y no en un tribunal donde los que están ahí no conocen a Jesucristo. No sé cuántos dicen amén. Porque se supone que una persona que no conoce a Cristo no te va a juzgar bien. Ahora, está hablando cuando hay problemas entre hermanos. Quizá dirá alguien por ahí, pero si lo otro no es cristiano, si el otro es un problema de tierras allá, en tal parte, no lo vamos a arreglar en la iglesia. Y es cierto, porque aquí está hablando de cristianos. Un par de cristianos ahí llegan diciéndose un montón de cosas y va a arreglar, el injusto va a arreglar a los justos, ¿no? Yo no estoy interpretando, aquí lo dice. Oiga, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y da una gran razón, hermano, que algunos quizás, si no están entrados en la palabra, no lo van a entender, no lo van a tomar como la Biblia lo dice. Pero aquí habla que los que debieran juzgar estas cosas en la iglesia son los mismos, fíjense qué tremendo, que van a juzgar al mundo. Entonces debe haber alguna capacidad. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, si se va a juzgar al mundo de parte de los santos, si hay una capacidad de los santos, de los que tienen el Espíritu de Dios, de juzgar las cosas temporales, de juzgar las cosas de la vida diaria bajo la dirección del Espíritu, es por eso que se les va a dar el juzgar al mundo, literalmente. O sea que en el día aquel que viene final, va a haber un juzgamiento de el mundo. Y el juez será nuestro Señor. Pero dice que los santos estarán con Él, juzgando al mundo. Es un problema bien grande, bien serio. Y tenemos que pensar y tenemos que recordar que para que haya un juzgamiento y que podamos tener capacidad de juzgar, debemos tener también una entrega tal que nos permita que el Espíritu Santo dirija las acciones de juzgamiento. Porque no se puede de ninguna manera juzgar como Sansón juzgó, estando él mal, juzgaba a los demás. Juez de Israel, y no estaba en condiciones de juzgar. Y también la mente nuestra se nos llena de tanta cosa que estorba. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, no juzguéis, no querráis quitar la paja en el ojo ajeno cuando tenéis una viga en el ojo propio. O sea que para que haya una capacidad de juzgamiento, no tiene que haber una capacidad intelectual nada más. Porque aquí se habla en el capítulo de poner a los más sencillos a juzgar, no a los más inteligentes, ni a los más listos. Porque no va a ser un juzgamiento dentro de la iglesia de tipo mental. No va a ser un juzgamiento con la mente natural. Por eso es que tampoco se puede ministrar, o se debe ministrar, a nivel de la mente natural, hermano. Las cosas espirituales tienen que juzgarse espiritualmente. No vamos a llegar a una ministración de una persona
No vamos a llegar a juzgar a una persona a nivel de la cabeza, de la mente. Porque entonces sí se necesitarían capacidades intelectuales, que es lo que el mundo usa para juzgar. Tiene que ser en otro nivel, en otro plano. Usted sabe, hermano, que el mundo tiene métodos muy científicos de analizar hasta la mente del hombre. Los psicoanálisis famosos. Hay muchas maneras de sondear la mente del hombre y tratar de sacar dentro del hombre lo que hay adentro. Psicoanálisis. Y hasta se ha usado la hipnosis y se ha usado un montón de métodos. Pero en el cristiano no es esa la metodología. No es a tratar de ver qué hay, qué se adivina, qué se detecta, sino a ponerse frente a una persona que, poseyendo el Espíritu Santo, la persona que está siendo juzgada y el que está juzgando, el que está tratando, es el Espíritu el que tiene que averiguar y tiene que sondear. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es la única forma, hermano. Y eso no es fácil, porque tiene que haber entrega de los vasos. Tanto el vaso que va a juzgar como el vaso que va a ser juzgado. Tiene que haber deseo del vaso que va a ser juzgado. De someterse a la palabra. De someterse a la administración. De someterse a los lineamientos de Dios. ¿Esto no sería un tribunal para juzgar a impíos? ¿Esto no sería un tribunal? ¿No se va a llevar ante el consejo de la iglesia a un impío? ¿No va a traer usted a un impío en la calle? Está muy bueno el juicio aquí, ¿lo va a traer a que lo juzguemos? No tenemos jurisdicción ahí. Es ante los que reconocen la autoridad del Señor a través de los ministros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, resumamos el verso entonces. Prohibido ir ante los impíos a arreglar asuntos entre hermanos. El que tal haga, está haciendo mal. Que le diga a un hermano, a otro hermano, te voy a llevar al juzgado. Tendría que ser en la iglesia. Pero voy a decir una cosa, hermano. Hay gente que dice, como tiene que ser en la iglesia, y hasta sacan el texto, como tiene que ser en la iglesia, pero no se someten en la iglesia. Entonces creen que están exentos a las leyes de la calle. Y entonces es a veces un subterfugio para evitar rendir cuentas. Pero dice la Biblia que las leyes humanas, las leyes de la tierra han quedado para el delincuente, para el malo, para el que quiere transgredir. Entonces aquí no se está hablando de un desequilibrio en ese sentido, un desconocimiento de las judicaturas humanas, de las judicaturas de gobierno, etcétera. No, de ninguna manera. Solo está hablando de que debiéramos ser tan preparados espiritualmente en nuestras congregaciones que debiéramos someter nuestros asuntos a nuestros propios ministros. No hay mucho amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos hacemos así? Dice en el verso 3 que el Señor está preparando a todo su pueblo, no solamente para juzgar al mundo, sino para juzgar a los ángeles. Juzgar a los ángeles. Ese es un asunto que no mucho se trata. Pero el Señor un día va a poner a los redimidos frente a los ángeles que cayeron y ellos van a ser juzgados. O sea que está haciendo una alta escuela espiritual en el mundo. Y por eso es que es vergonzoso que si nosotros estamos en una escuela de tal categoría, no podamos arreglar nuestros asuntos pequeños de esta vida dentro de nuestras congregaciones. Yo diría, hermano, y lo digo con toda la seguridad de mi corazón, es falta de sometimiento a las ordenanzas divinas. Yo me arreglo con Dios, dice, pero no con el hombre.
eludiendo ministerios que sí es cierto que son humanos, porque son hombres los que Dios trae, son personas, son criaturas de carne y hueso, que Dios coloca, hermano, en tal posición, que las congregaciones, los cristianos, debían reconocerlos y someterse. Sería distinto el orden de la iglesia del Señor si nuestros corazones fueran más sencillos al sometimiento de los lineamientos de Dios. Hay jerarquías, potestades de Dios, ministerios de Dios, y entonces esas potestades, esos ministerios están para gobernar. Usted sabe que el Señor nos ordena, hermano, someternos a toda gobernación humana, a todo gobierno de la tierra. Usted tiene que estar sometido al gobierno en su país respectivo, de donde usted sea. Amén. ¿Y los gobiernos que Dios pone en la iglesia? ¿No cree usted que tiene que haber sometimiento de igual manera o en mayor? Amén. Pero el problema radica, delicado lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. El problema radica, hermano, en que cuando se quiere gobernar, cuando se quiere intervenir en los problemas de los hermanos, dice el hermano, dice la hermana, si no le gustó el asunto, dice, pues me voy a otra congregación. ¿Cómo haría usted para corregir a un hijo si cada vez que le saca el chicote se va donde la abuelita? Dijo una persona, para crear monstruos en el mundo, basta que haya quienes consientan para evitar la corrección. No puede un padre corregir a un hijo si el hijo corre para donde la tía, para donde la abuela, para donde sea, hasta que se calma el padre y después regresa otra vez. No lo puede corregir, hermano. Y de igual manera el cristiano debiera de acogerse de tal manera a su congregación, en el orden del Señor, que no debe eludir la gobernación, el sometimiento en el espíritu. No es asunto obligado por la carne ni forzado, porque la autoridad no se impone, se reconoce. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted conoce, hermano, en el mundo cómo se imponía la autoridad? Cuando llegaba el cabeza de casa, empezaban a tronar las puertas. Ya llegó él. Un par de puntapiés, se abrió la puerta de repente. ¡Plum! Ya llegó él. Perdón. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso de abrir la puerta y un par de gritos? Sí. Ya llegó él. ¿Cree usted que esa es la única manera de imponer la autoridad? El Señor quiere que haya una verdadera sujeción y un verdadero sometimiento, de tal manera que el padre de familia, no va a imponer su autoridad con golpes, sino la autoridad la va a imponer de la manera más adecuada para que sea reconocida. Y entonces desaparece ese problema de la violencia en los mismos tratos entre unos y otros. Amén. Seguimos con este capítulo. Por eso decía que no es un capítulo para un sermón devocional. Pero dice acá, en el verso 6, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Es fallar a Dios, llevar nuestros asuntos fuera del lineamiento espiritual. Eso queda establecido y usted averígüelo en todas las páginas de la Biblia, a través de todo lo que usted va a encontrar en la Escritura. Va a encontrar que siempre el Señor recomienda que sea
en el plano espiritual que se traten los asuntos. Ahora, ¿por qué no se tratan en el plano espiritual? Porque no somos espirituales cuando hacemos esas cosas. Porque inmediatamente pasamos al plano natural y decimos, ya lo voy a arreglar, pero de otra manera. Sería exactamente como que si dijéramos, me voy a poner en la carne para arreglar el problema y después vuelvo a ponerme en el espíritu. O deme permiso para ponerme en la carne por unos días, 3, 4 días nada más. Y entonces el problema se hace más agudo. Muy bien, seguimos adelante. Ahora, el capítulo cambia de tema totalmente. A partir del verso 8, siempre como consecuencia. Muchas gracias. Porque dice que hay una vida, hermano, que el hombre lleva fuera del conocimiento del Señor, una vida que sería la consecuencia natural de la carne, del moverse de la carne. Es decir, el hombre natural es así, como se describe en los versos, dice en el verso 8, 9 en adelante, hay injusticias, hay... Mire, lea la lista de pecados que se narran ahí. Eso no es de extrañarnos, no es de asombrarnos, de que haya, mire qué lista más fea, hermano. Y hoy iba a leer algo ahí y me detuve. Verso 9, léalo ahí, hermano, por favor, léalo ahí en su lugar. Mire que cómo es la vida, no vamos a decir normal, porque no es normal, pero la vida corriente del hombre que no tiene el nuevo nacimiento. Tiene que ser una vida que como efecto natural produce lo que dice ahí. Entonces el Señor dice que nosotros éramos, y esto erais algunos, porque está dando una lista muy fuerte ahí, hermano. Y claro, no todos han practicado exactamente las cosas que están aquí, pero algunos sí las han practicado. Y como no está toda la lista acá, pues otros han practicado otras cosas que no están en la lista. Pero es una vida completamente a nivel de la carne. Y eso es imposible reformarlo. Es totalmente una tarea inútil ponernos nosotros a querer enderezar una vida con educación, con qué sé yo, qué otros métodos. Una vida que no puede cambiar porque es su naturaleza. Es imposible pedirle a la carne que dé frutos buenos. El Señor lo describió diciendo, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, hermano, no sé por qué nos ponemos nosotros a veces a analizar a la gente del mundo, a la gente natural. Y empezamos nosotros que qué tremendo, que qué barbaridad, cómo es que hace tal, es su naturaleza. Pero aquí el Señor está hablándonos a nosotros que esa vida era. O sea que el Señor ha hecho un milagro en nosotros, en los que se han convertido, más grande que un milagro de enderezar una parálisis. Amén. Milagros mayores que los milagros físicos. Siempre nosotros creemos a nivel de lo que se ve que es más difícil enderezar la pierna de un paralítico, hermano. Y nos asombramos cuando un paralítico se levanta. Casi nunca se ve. Pero cuando nosotros nos llenamos de asombro, cuando una persona ha cambiado su vida, era de otra manera, y ahora sin que nadie lo esté corrigiendo por fuera, hay una nueva motivación, hay un nuevo enfoque. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, yo he conocido gente, con mis ojos los he visto, que no puedo creer que son las mismas personas de antes. Yo he conocido gente y de veras que me gozo con ver a esa gente, y aquí hay muchos de ellos que eran absolutamente irresponsables, viciosos, totalmente inútiles para su familia,
que hubiera sido preferible que esa familia nunca los hubiera tenido, como eran antes. Y los he visto cambiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor dice que eso erais. Hermano, le sería mucho pedirle a usted decir que levante usted su mano y diga gloria a Dios si usted era. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién hizo eso? ¿De veras lo hizo? No es, sino que era. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero hermano, dice inmediatamente, pero ahora habéis sido tratados. Mire qué difícil era la tarea, hermano. No era cuestión nada más de un acto así sencillo, sin mayores valores invertidos. No fue un asunto de magia, no fue un asunto de sugestión, no fue un asunto de irse a meter a un templo y ahí en ese templo súbitamente, como por obra de magia, cambiar, sino que hubo un proceso. Y dice acá, esto erais más, ya habéis o ya sois lavados. El Señor inmediatamente puso el agua que limpió nuestras inmundicias. Llegó y trabajó para quitar todo aquello, toda aquella suciedad, todo aquello que ennegrece la vida del hombre. Y dice, lavados, santificados, justificados. Hay una serie de cosas que han sucedido en nosotros. Y nosotros ya metidos en ese proceso, mediante la entrega de nuestro ser, nosotros vamos a ver literalmente el cambio en nuestra vida. No se me puede olvidar el mensaje aquel del Cordero, del hermano Marrero. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? ¿A dónde subieron al Cordero? Al altar. ¿Qué le hicieron al Cordero? ¿Qué no le hicieron? Le quitaron los ojos, le quitaron la cabeza. Dijo el hermano que no quedaba cabeza que levantar, no quedaba nada que ver porque no tenía ojos. Y esa es la manera como nosotros podemos entregarnos en el altar del Señor y tener entonces una nueva manera de reaccionar, una manera nueva de ver las cosas. Y entonces podremos decir que éramos antes de la otra forma, pero ahora hemos sido transformados, cambiados por, fíjese por quién, por el Espíritu de nuestro Dios. Y me gusta mucho que aquí menciona, eso ha sucedido en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Hijo pagó, el Hijo murió y pagó el precio, pero el Espíritu Santo hizo efectiva la tarea, la labor. Y hermano, en el verso 19 se habla de que nosotros, por ignorar que es el Espíritu Santo el que hace la tarea, nosotros nos proponemos a veces hacer la tarea en nosotros mismos. Y mire cómo dice el verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esa es la manera entonces del sometimiento al Espíritu Santo, que nosotros vamos a permitir el cambio en nuestra vida, en esa transformación que el Señor ha realizado mediante su sangre. Y es imposible, hermano, que nosotros pretendamos que éramos si realmente no nos sometemos al Espíritu Santo. Yo no sé si hay aquí personas que creen que sin el auxilio del Espíritu Santo, sin el rendimiento, sin la absoluta entrega al Espíritu Santo, puede realizarse ese cambio. Personas que, por ejemplo, no se someten al Espíritu, no buscan la vida espiritual, ¿cómo podrán andar en el Espíritu? Si todo el día, hermano, estamos nosotros en una esfera completamente carnal,
y nuestros pensamientos son carnales, y nuestra vida activa es carnal. Atendemos las insinuaciones de la carne, y luego venimos al templo para buscar la presencia del Señor y una vida santa. No nos vamos a conectar inmediatamente. El Espíritu Santo haya dificultad en dominar a aquella persona. La encuentra dura de servir, tiene que usar tratos diferentes para que aquella persona se someta al Espíritu. Pero es imposible que una persona por su propia fuerza pueda caminar la vida cristiana como el Señor quiere que sea caminada. Yo les decía a los hermanos, ahora que estaba predicando en una iglesia, les decía, ¿por qué es que el pueblo de Israel olía las comidas de Egipto? ¿Por qué pensaba en la carne de Egipto en el desierto? Porque se pasaban dando vueltas así en el desierto, cerca de la frontera. En vez de ir hacia Canaán, cuando caminaron hacia Canaán se alejó la vista de Egipto y entonces no llegaba el olor de la comida. Entonces eran muy especiales por allá cuando llegaban a Canaán. Pero como se pasaron dando vueltas 40 años, se ponían muy bonitos de este lado cuando estaban cerca de Canaán, pero cuando daban la vuelta por acá y pasaban por Egipto, empezaban a añorar hasta los puerros de Egipto. Esa pasadita por la frontera era cosa seria, hermano. Y hay hermanos que solo por la frontera viven. Y va de pasar por la frontera, hermano. Ya parece que llevaran contrabando, hermano. Solo por la frontera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor le dijo a Israel, al pueblo de Israel, basta ya de rodear los montes. Porque entonces no era una ruta de caminar hacia allá, sino era una de vuelta y vuelta, hermano, vuelta y vuelta. ¿Qué era lo que querían? Pasar cerca de la frontera. Y yo he encontrado hermanos que siempre dicen, ay, cuando estaba en el mundo. Pero no para lamentarse, así les hacen los ojos. Dice, cuando yo bailaba, dice, y se queda en la frontera. ¿Verdad que es cierto, hermano? Por eso el Señor cuando nos ve, que nos quedamos viendo el aire, dice, camine, camine para Canaán. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿cuántos van en línea recta hacia Canaán? Solo Israel era el que daba vueltas, ¿verdad? ¡Qué pueblo, hermano! Vuelta y vuelta, como eran de raros, ¿verdad? Nosotros no. Desde que fuimos llamados, ni arrancamos siquiera. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere que nos alejemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis, y que no sois vuestros? ¿Sabe usted que el Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías, perdón. Tú vivías para ti mismo. Podías hacer lo que querías hacer porque eras dueño, según tu concepto, de tus mismas acciones. Pero cuando seas viejo, cuando yo te domine, cuando el Espíritu Santo te tome, después del Pentecostés, otro te ceñirá. Eso quiere decir que ahora, como nos compraron y otro nos ciñe, otro nos prepara, otro nos contrata, nos debemos al que nos contrata. ¿A dónde vas? No sé. ¿Por qué no sabes? No sé a dónde Dios me quiere llevar. Por eso dice Santiago en su carta, no digáis, voy a ir a tal parte, voy a hacer tal negocio, sino dice que nosotros esperemos qué Dios quiere, qué es lo que va a hacer de nuestra vida. Hermano, es la parte más importante después de conocer a Cristo, es conocer al Espíritu Santo. El tabernáculo no podía, hermano, estar al alcance de los ojos de los que estaban oficiando,
si no se metían a las áreas del tabernáculo. Y había gente en el atrio que no conocía del lugar santo. Y el lugar santo había que entrar. Entonces el Espíritu Santo tenía que ser conocido en el área del lugar santo. No podemos nosotros, siendo visitadores de solo del atrio y de la carnalidad humana y de la vida frívola y de la vida vacía, no podemos hablar del lugar santo. Y si hablamos en una forma vacía, porque no es una experiencia, es una noticia, es una información. Pero qué interesante, hermano, estar en el propio terreno de los hechos. Por eso el Señor nos manda a penetrar hasta el lugar santísimo, conocer las áreas de la vida cristiana hasta el fondo, conocer a Cristo hasta la estatura máxima, llegar hasta la cabeza y analizar todos los detalles de esa vida nueva que nos ha sido dada, que nos ha sido impartida. Sigamos acá cuando dice, por ejemplo, en el verso 12, que es muy importante, hermano, y voy a llegar a un verso que también quiero dejarle alguna noticia ahí de algo muy interesante, pero veamos en el 12. Todas las cosas me son lícitas. Hay muchas cosas, hermano, que realmente nosotros podríamos hacer. El Señor ha puesto todo a la disposición del hombre, todo. Pero nosotros no las sabemos manejar. Tenemos que aprender a manejarlas. Entonces el Señor ha dejado todas las cosas a disposición del hombre, pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió la facultad de aprovechar todas las cosas. Y entonces las cosas lícitas que eran para provecho del hombre han llegado a ser para daño del hombre, no porque en sí mismas estén dañadas. Y dijo un predicador que el hombre pecaba más por las cosas lícitas, pero fuera de lugar, que con las cosas ilícitas. Un buen cristiano, un cristiano entregado al Señor, es muy difícil, hermano, que con las cosas ilícitas se enrede. Reconoce el pecado y huye. Reconoce esto y está huyendo. Pero es fácil que con las cosas lícitas, lo que no tiene pecado en sí, lo que no es malo en sí, pero mal usado, peque. O sea, que hay cuestiones que son lícitas, pero que no convienen. Son según el momento en que se están aprovechando. Vamos a poner un ejemplo muy necesario ponerlo, sobre todo para las juventudes, los cristianos jóvenes, las cristianas jovencitas. Está el deporte. ¿Es pecado, hermano, el deporte? Alguien podrá decir, sí, es pecado, hermano. Por eso yo no hago deporte. Ahí está como que es momia. ¿Cuántos creen que es pecado el deporte? No es malo, pero el problema radica en cómo usamos aquello que nos ha sido dado para nuestro servicio. Y yo pongo un ejemplo siempre muy clásico de la Biblia en este aspecto. El Señor da bienes en abundancia a Abraham y a Lot. Y los bienes que le da a Abraham no le hicieron daño a Abraham. Y se fue hacia el monte de Dios, cargado de bienes, cargado de riquezas, al monte de Dios. Y le dio bienes a Lot. Y con los bienes que tenía, que no tenía tanto como Abraham, pero con lo que tenía, que era bastante lo que tenía, cogió para Sodoma. Entonces el problema no estaba en los bienes, sino lo que los bienes significaban para la vida de cada uno de ellos. Y la Biblia lo dice claramente, no es el dinero el malo, es el amor al dinero. Y hermanos, tenemos que saber que las cosas no han sido hechas para esclavizarnos a nosotros, sino para que nosotros hagamos uso de esas cosas con tal sabiduría que las cosas son lícitas. Pero debemos saber cuándo
nos convienen y cuando no nos convienen. Y cuando ya no nos están haciendo un servicio, sino cuando ya nos están dominando. ¿Ha ver algún amén, hermano? Porque la estaba viendo tan serio que dije yo, a saber qué estoy yo predicando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hay un versículo acá que le voy a dejar. Yo hace un poco de tiempo no lo había descubierto. Y es el versículo donde asegura el Señor que en el siglo venidero no va a haber estómago. No va a haber tubo digestivo. Usted sabía eso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a comer? Pues seguramente vamos a comer para paladear, pero no para nutrirnos. Bueno, yo voy a leerlo porque me está mirando raro. Hoy sí se desvió el hermano. Dice, las viandas, verso 13, para el vientre. Y el vientre para las viandas. Empero a él las viandas. Al vientre. Y a ellas las viandas deshará Dios. Está hablando de un tiempo, hermano, en que, estamos viviendo un tiempo que le damos mucha importancia a lo que comemos, a lo que nos nutre, a lo material. Pero va a venir un tiempo en que nosotros no vamos a tener necesidad de comer para nutrirnos, como tampoco vamos a tener necesidad de trabajar para mantenernos, sino que el trabajo que se hizo oneroso a causa del pecado será un trabajo como placer, y el comer será un paladear, un degustar, pero sin necesidad de nutrición. Amén. ¿Se recuerda usted que el Señor Jesucristo sale de la tumba, vencedor de la tumba? Y acuérdese que el cuerpo del Señor es el modelo del cuerpo espiritual que vamos a tener. Y el Señor sale de la tumba y cualquiera diría, pues claro, no va a comer, no va a tener nada de eso porque es espíritu. Pero Él salió de la tumba y dijo, no, yo tengo carne y tengo huesos. Ese es el cuerpo espiritual, así va a ser. No dijo que tenía sangre. Y usted sabe que Él pidió comida y comió, pero no para nutrirse, sino que Él comió identificándose con los humanos, y es indudable que saboreaba la comida, pero no era una necesidad del cuerpo, hermano. Sin embargo, no debe haber sido solamente por mover los labios, la boca, porque tampoco sería algo agradable solo meterse algo a la boca. Tiene que ser saboreado. Parece una meticulosidad, una cosa pequeña, pero aquí está explicado que nosotros ahora le damos tanta importancia a lo visible, a lo corporal, y viene el tiempo para el que nos están preparando en que nada de eso tendrá prioridad, porque habrá cambiado la naturaleza de todo. Amén. Y hay algo más. Nosotros, hermanos, estamos siendo llamados a una entrega que el mundo no puede comprender. Yo voy a terminar con eso porque esta explicación es muy, muy sencilla, sin embargo necesaria. El mundo, verso 20, no puede comprender por qué es que nosotros nos debemos a otro para vivir la vida que el otro que nos compró quiere que vivamos. ¿Cómo le puede usted explicar a una persona, sin que le tilde de fanático a usted, cómo le puede usted explicar a una persona que Cristo lo compró para que usted viva una vida para Él? Eso es imposible. Voy a leer el verso. Dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahora, permítame un momentito, hermano, y vamos a terminar. ¿Cómo podemos honrar a Dios, glorificar a Dios con nuestros cuerpos? Porque es muy fácil que pensemos en el espíritu, sí. Yo le doy mi espíritu, la parte espiritual, pero mi cuerpo me lo reservo yo mismo. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Esa es una buena pregunta que nosotros debiéramos de hacernos. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es parte de lo que glorifica a Dios o deshonra a Dios. Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el cuerpo, hermano, es parte del Señor. Y nosotros en esta noche debemos salir sabiendo que no vamos a glorificar a Dios solo con el espíritu, sino también con nuestro cuerpo. Y por eso debemos tener mucho cuidado cómo presentamos nuestro cuerpo a Dios, para que no seamos mal interpretados por los hombres. Esto es mucho más profundo de lo que les podría decir esta noche, porque el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que con el cuerpo, y cuando hablo de cuerpo no me refiero solo a la carne, me refiero a las intenciones, a lo que en sí es el cuerpo. El alma va incluida en eso, porque es el efecto de las funciones corporales de lo que se está haciendo. Nosotros no podemos, hermano, eludir que en el culto a Dios, en la glorificación a Dios, va incluido nuestro cuerpo. Por eso es muy importante cómo presentamos nuestro cuerpo al Señor. Basta, hermano, de querer nosotros eludir esa verdad. Seamos integrales, el espíritu interno, eso sí, sea la motivación. El espíritu sea el que inicie la tarea de que ese cuerpo, para que ese cuerpo sea presentado a Dios como un culto racional, santo, agradable a Dios, para poder entender cuál es la voluntad de Él para nosotros. ¿Quiere cerrar sus ojos esta noche? Si usted esta noche cree, hermano, que el Señor le faculta a llevar sus asuntos fuera de la iglesia cuando tiene problemas internos, pues puede hacerlo, pero Dios no se agradará de eso. Si usted cree en esta noche que su vida no está del todo renovada y que el Señor quiere que usted le rinda su sometimiento, que se deje lavar y santificar para ser justificado. Si usted en esta noche quiere salir vencedor de tantas cosas que le quieren someter, yo le voy a decir algo esta noche antes de que se vaya a casa. El enemigo quiere esclavizarte a través de hábitos, a través de recuerdos del pasado, a través de vicios del pasado. No te dejes someter, porque has sido libertado. No te dejes esclavizar, hermano, porque serías esclavo de aquello a lo que tendrías que servir. Y el Señor te ha libertado. Rompió tus cadenas de vicio, porque vas a volver. Rompió aquello que te ataba, aquello que te amarraba. Te dejó su espíritu para que te sometieras. Eres de Él, hermano, eres de Él.
Yo quisiera en esta noche invitar. ¿Tú quieres ser vencedor, hermano? ¿O quieres ser esclavo? No te dejes amarrar con las cuerdas nuevas y viejas que amarraron a Sansón. No te dejes atar con lo que ataron a Sansón. Aleluya. Yo sé que esta noche hay corazones que están siendo redarguidos, porque hay cosas que el enemigo ha traído para atarte de nuevo, que ya no las hacías, pero han vuelto otra vez. Mientras usted reflexiona en lo que está oyendo, ¿habrá alguna persona que quiera conocer a Cristo esta noche? Venga al frente, vamos a orar para romper cadenas de opresión. Venga, ¿quién va a recibir a Cristo? Levántese de su lugar y venga al frente. Mientras usted, hermano y hermana, reflexiona en lo que acaba de oír. Comprado fuiste por precio. Glorificad a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. ¿Alguien va a venir? Yo no voy a alargar la invitación, pero si vas a venir, ven y el Señor te va a ayudar. Ahí viene una persona y otra más. Mientras vienen más, hermano, no se vaya usted dejándose dominar por lo que usted sabe que lo ha esclavizado antes. Es una alerta, hermano. Yo no debo confiar en mis propias habilidades, ni siquiera en mi propia prudencia. Es mejor sentirnos débiles y pedir auxilio a Dios. ¿Sientes que algo del pasado viene a tu vida a volverte a amarrar, hermano? ¿No sería bueno que esta noche te pusieras a cuentas con el Señor? Levántate o levanta tu mano ahí donde estás. Yo voy a hacer una oración, hermano, de liberación. Porque hay estorbos de la carne y espíritus que se aprovechan de la carne débil, y los vamos a reprender. Aleluya. Están viniendo más al frente y más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amarras viejas, cuerdas viejas y cuerdas nuevas usa Satanás. Los filisteos contra Sansón. Cuerdas viejas y nuevas. Solo el Espíritu de Dios las puede romper. Sansón hubiera quedado inválido antes de tiempo si el Espíritu de Dios no cae sobre él, rompiendo las cuerdas de mimbre, los lazos nuevos, hasta que un día cayó por persistir en creerse suficiente. Mire cuántos han venido. ¿No va a pasar usted, hermano y hermana? O está bien ahí en su lugar, no importa, pero póngase delante de Dios en este momento. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar. El Señor va a dar fuerza, va a sacar fuerzas de flaqueza, le va a dar de su espíritu, le va a tocar y lo va a dejar en condiciones funcionales. Aleluya, aleluya, aleluya. Todas las cosas me son lícitas. Yo podría tomar de todo, coger todo lo que hay, pero no todo me conviene. Hay cosas que me van a dominar. Hay cosas que me van a matar espiritualmente. Hay cosas que me van a destruir, porque no las sé manejar. Aleluya.
Aleluya. Estoy esperando que se ponga en el contacto del Señor y hacemos la oración de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Hacemos la oración de fe ahora mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos, hermano, oramos. Levante sus manos como que coge el cielo. Padre que estás en gloria, mira, Señor, cada necesidad en el nombre de Jesús. Mira cada ligadura, cada atadura de la carne. Aleluya. Cada atadura de la carne. Aleluya. 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 Yo vengo en el nombre de Jesús para romper toda cadena. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Toda rebeldía, todo estorbo, todo lo que impide la bendición, reciba, hermano, ahora mismo. Haga contacto con el Señor. Que el Espíritu de Dios se apodere de su vida, se apodere de usted. Que lo domine, hermano. Que lo domine. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos nada. Aleluya. Tómelo ahora. Ahora mismo. Cógelo de la mano del Señor. Sin Él nada podemos. Con Él todo es posible. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tire todo estorbo, hermano. Ese lazo que ha recogido del pasado. Tírelo en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria a Jesús. Recíbalo por la fe. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús.